Bueno, ha llegado fin de año en una sociedad anónima y hay dos situaciones que pueden darse. Una que haya sido una industria como Laravich, que se han enterado ustedes. Lastimosamente, el día de ayer ha informado que está en quiebra. Han despedido a todos sus trabajadores. Bueno, y esa es la extinción de una sociedad. Una sociedad puede extinguirse por diferentes motivos. En este caso, la situación de la pandemia ha hecho que esa empresa termine de quebrar. Termine de quebrar. Una empresa, igual que nosotros, igual que los seres humanos, tiene un nacimiento, un crecimiento, una etapa de maduración y una etapa de renacimiento o de decrecimiento. Puede llegar a terminar esa sociedad. Esta empresa más o menos tenía como 20 años y el último golpe que ha recibido ha sido el tema del COVID y se cierra. Por tanto, no tienen utilidades. El fin de una sociedad es el fin de lucro. Al no existir un lucro, tienen que cerrar, lastimosamente, con el perjuicio y el despido de muchos trabajadores, que es un ejemplo de la vida real que lo estamos viviendo hoy, que es muy diferente a la situación de CBN, a la situación del Quetal, a la situación de PIL, incluso a empresas que han aprovechado y les ha ido muy bien a pesar o gracias a la pandemia, como hablábamos de las empresas farmacéuticas. Nosotros hemos constituido hasta la anterior semana una empresa farmacéutica y va a llegar fin de año dentro de 2 meses y nos vamos a repartir las utilidades. Nos vamos a empezar a repartir las utilidades de esta empresa. Y en contabilidad de sociedades, en el tema de sociedades anónimas, estos se llaman dividendos. Vamos a pasar a cobrar nuestros dividendos. La sociedad tuvo una utilidad, nuestra sociedad ganó dinero y esta es la situación que se presenta en nuestra sociedad. Esto es lo que ha pasado a fines del año 2021, digamos esto. El 15 de abril del 2020, según acta ordinaria de accionistas, la número 6/2020, se declaran dividendos por 120.000 bolivianos. La misma junta de accionistas da como fecha límite para demostrar quiénes tienen las acciones hasta el 21 de abril del 2020 y da como fecha de plazo máximo o mínimo en este caso el 25 de abril para pagar dividendos. Son 3 hechos económicos, 3 hechos económicos que determinan la repartición de dividendos. Obviamente, existen dividendos porque hay resultados acumulados. CBN, las empresas farmacéuticas, el Quetal, no sé, van a repartir utilidades. El 15 de abril del 2021 le vamos a cambiar. El 2021 van a repartir utilidades, porque les ha ido muy bien. ¿Y cómo surgen esos dividendos? Surgen en un acta ordinaria de directorio, una junta ordinaria, determina, se las registra en un acta que es firmado por los representantes de los socios o se eligen en ese momento a los socios firmantes del acta. Se da una fecha de plazo para que los tenedores de acciones se presenten, ya que pueden venderse estas acciones o pueden endosarse a otras personas.
En algún momento Gabriela preguntaba, cuando hablábamos de los depósitos a plazo fijo, tengo un depósito a plazo fijo y está mi nombre. Yo le indicaba que en la parte posterior se podían endosar los DPFs. Una acción es igual. Es un documento que en la parte posterior puede endosarse. Si Álvaro tenía 10 acciones de CBN y decide vendérselas a William, en la parte posterior de esas acciones de CBN indican quién ahora es el dueño de esas acciones. William. Si Williams en el transcurso del año ha vendido esas acciones a Sandra, digamos, ahora el nuevo propietario de esas acciones es Sandra. Y esas personas tienen hasta el 21 de abril para identificarse. Yo tengo la acción, yo le he comprado a tal persona, yo tengo la acción. Entonces, se registran los dueños de las acciones para luego poder cobrar esas acciones. El pago de dividendos. ¿Cómo se paga un dividendo? Los dividendos pueden pagarse en dinero, pueden pagarse en bonos de la empresa, pueden pagarse en pagarés o pueden pagarse en especie. Depende de la situación de la empresa, si tiene flujo de efectivo o si pueden pagarse, no sé, en productos del ¿qué tal? Álvaro, si es accionista de CBN, ¿en qué vas a cobrar, Álvaro? ¿En efectivo? ¿En bonos? ¿En pagarés? ¿O en inventarios? ¿En especie? ¿En qué cobrarías? En especie, por ejemplo. Y Wari, ¿no? No cualquiera, no las otras. Unas Waris. Mitad War y mitad Boggle. Ah, Boki, perdón, disculpe, señor. Entonces, tenemos la posibilidad de esa, ¿no? Una persona más hogareña, como Sandy y las señoritas, van a ir al ¿qué tal? Y van a comprar alimentos para el hogar. Si son socias y reciben los dividendos de las empresas que nos dan alimentos. Sandra, ¿qué llevarías del ¿qué tal tú? ¿Cómo quisieras que te pague el ¿qué tal? Pensando que no hay efectivo. Sería el dice con, ¿cómo se dice esto? Que te dan, ya me olvidé, pero vas a ¿Vales? los supermercados, vales exactamente, para poder Vales. comprar, ¿no ve? Lo que Exacto, gustes. exacto. Te Ujú. pueden dar vales para que tú escojas lo que tú necesites. Es otra forma de pagar también los dividendos, ¿no? Si dividendos son 50.000 bolivianos, una parte pueden darte en efectivo, otra parte pueden darnos en bonos, en pagarés, en vales o en especie. Esa es la forma que tiene una sociedad de pagar sus dividendos. Entonces, estos 3 momentos tenemos que registrarlos. Tenemos que registrarlos. El 15 de abril del 2021 se celebra la Junta Ordinaria y tenemos un documento legal que nos informa que en esa fecha se ha llevado a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas y se han aprobado declarar y pagar dividendos por 120.000 bolivianos. Esa situación tiene que ser registrada en contabilidad. Registrada contablemente. Ahí tenemos un asiento. El siguiente momento es el 21 de abril. Hasta ese día tienen que ir los socios a identificarse con sus acciones. Ese día va a ir Yulisa y va a decir, yo tengo 10 acciones de Pilandina. Entonces van a revisar la acción que realmente esté a nombre de Yulisa y en base a eso van a preparar el cheque a nombre de Yulisa o el vale, el bono o el pagaré. Entonces, hasta el 21 de abril, espero que no vayas el 21, Yulisa, que vayas por lo menos el 19 o el 20, no hacer las cosas Como todo un boliviano. como los trabajos.
Si no, tienes que ir al 19 y dices, yo soy Yulisa, aquí está mi acción. Y entonces ellos, los encargados de contabilidad, van a revisar tu acción. Sí, tienes 10 acciones, Yulisa, perfecto. Vamos a sacar tu chequecito. Perfecto. Entonces, tenemos hasta ese día para ir a registrar nuestras acciones. Esto solo sucede en las sociedades anónimas. Solo sucede en las sociedades anónimas. Porque las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades colectivas tienen sus participaciones menores, son menos personas, pero en una sociedad anónima pueden ser cientos de personas, por no decir miles, que tengan una acción o muchas acciones. Y finalmente va a ir Gabriela a partir del 25 de abril a cobrar sus dividendos. Ahí sí tenemos que hacer una... perdón, el 21 de abril no requiere ningún asiento de contabilidad. Ese registro de accionistas solamente es un tema administrativo, que no necesita que registremos en la contabilidad ningún asiento. El acta sí, la disposición de los dividendos sí. Y el 25 de abril, el pago de los dividendos. Ese día va a ir Gabriela, como decía, y va a cobrar sus dividendos. Aquí están mis acciones, he venido hasta el 21 de abril, me identifiqué, ¿dónde está mi cheque? Entonces le dicen, señora Villarte, acá está su cheque y aquí están sus dividendos. Esa operación en ese día sí tiene que registrarse. Sí tiene que registrarse. Entonces, inicialmente, a simple vista tenemos dos asientos. Uno del 15 de abril y otro del 25 de abril. Esos dos asientos. Nos van a quedar 7 minutos en unos momentos y traten de pensar cómo deberían realizarse esos asientos. Y además, ¿qué cuenta del patrimonio vamos a utilizar? La cuenta capital, la cuenta reservas, la cuenta resultados acumulados. De algún lugar tenemos que retirar y pagar esos dividendos. ¿Le vamos a quitar flujo a la empresa? Probablemente. Probablemente. Vamos a sacar el dinero de la cuenta de bancos. Vamos a tocar alguna cuenta de activo, que puede ser en efectivo, o puede ser en especie, y vamos a tocar las cuentas patrimoniales. Y el día en que toquemos las cuentas patrimoniales, el día que toquemos resultados acumulados, tenemos que actualizar por UFBs hasta esa fecha de la disposición de los dividendos. Porque luego ya se convierte en una cuenta por pagar, en una cuenta de pasivo. La cuenta que vamos a utilizar tiene que ser actualizada. ¿Ok? ¿Qué cuenta crees tú, Williams, que podamos utilizar? ¿La cuenta capital, reservas o resultados acumulados? ¿De qué cuenta van a salir los dividendos? De los resultados, porque el capital no se toca y las reservas no es para eso. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y por qué no podemos tocar el capital, Gabriela? Porque se nos va a armar un quilombo en Fonda Empresa. Todo un trámite, no podemos tocar. Ya. Julissa y Gabriela, bajaremos el tonito de los comentarios. Se va a armar algo complicado, diremos, ¿ya? No se olviden que esto estoy grabando y lo voy a subir a internet. ¿Ok? Van a salir sus comentarios por ahí.
Ay, Yani. Ok. Aunque la realidad sea eso, va a ser todo un lío, por no decir otra cosa, ¿ok? Entonces, el dinero sale de la cuenta resultados acumulados. Y esa cuenta también tiene que ser actualizada a la fecha de disposición de la disminución de los resultados acumulados. En cada momento que existe un movimiento en estas cuentas, en las cuentas patrimoniales, es obligatorio actualizarlas por UFB. Si hay un aumento de capital o una disminución de capital o una capitalización, como hemos visto, hasta ese día de la capitalización tiene que actualizarse por UFBs esa información. Las reservas de la misma manera y los resultados acumulados de la misma manera. Y no debemos olvidar el tema de las reservas. Hay una reserva legal que tiene que quedar de acuerdo al Código de Comercio. Mientras que esas reservas no hayan llegado al 50% del capital. En este caso tenemos 150,000. En capital tenemos 600,000. Entonces tenemos que registrar un incremento en la reserva legal del pago de dividendos. Puede ser. O puede ser también la figura. En este caso, como no tenemos más información de los dividendos, podemos reducir el 5%. En el caso de que la asamblea o la junta ordinaria de accionistas hubiera determinado que el pago de dividendos sea limpio, digamos, entonces la reserva legal tiene que registrarse en forma separada y que queden los dividendos 120,000. Ahí es un trabajito un poco más complicado, que es el caso que vamos a hacer nosotros. Vamos a registrar la reserva legal también. ¿Sobre qué importe? Es lo que tenemos que razonar y pensar. Bien, este es el ejercicio entonces que estábamos viendo y vamos a hacer los asientos. El día 15 de abril, vamos a coser el primer asiento que tenemos que realizar. Lo primero que tenemos que realizar es la actualización. Vamos a suponer que este resultado acumulado ya está actualizado hasta el 31 de diciembre del 2019. Y tenemos que actualizarlo hasta la fecha de hoy, que es el 15 de abril, digo hasta la fecha de la junta ordinaria de accionistas. Entonces voy a abrir los archivos de las UFBs y lo vamos a actualizar. El 15 de abril el valor del UFB lo tenemos ahí y el 31 de diciembre lo tenemos acá. Dice ahí sería 31 de diciembre del 2020, ¿verdad? 19, le he cambiado las fechas porque no tenemos valores de la UFB al 21. 15 de abril del 2020, 21 de abril del 2020 y 25 de abril del 2020. Si trabajamos con 2021 no tenemos el valor de la UFB, diga. Solo por eso. En el ejemplo les dije 21. Ok, entonces tenemos que actualizar, primero convertir esto en valores, la cuenta que vamos a tocar, que en este caso es...
Ok, esos valores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrar la declaración de dividendos de la cuenta resultados acumulados. Entonces, vamos a declarar los dividendos. Vamos a disminuir la cuenta resultados acumulados. Vamos a llevar al debe 120.000 bolivianos. Al debe. Y al haber, vamos a crear una cuenta de pasivo llamado dividendos por pagar. ¿Por cuánto? La reserva legal tiene que ser el 5% de los 120.000. Entonces, 120.000 por 0.05%. De los 120.000 bolivianos que se van a dividir los socios, 6.000 bolivianos van a reserva legal. Y la diferencia, 114.000, son los dividendos efectivos por pagar. Y adicionalmente tenemos que actualizar la cuenta resultados acumulados con la cuenta resultado por exposición a la inflación, o directamente lo que ustedes deben conocer, AITB, contra resultados acumulados. ¿Ok? Tenemos que actualizar los 200.000 bolivianos. 200.000 bolivianos tenemos que actualizarlos a la fecha del 15 de abril. Entonces voy a obtener mi factor de actualización dividiendo el tipo de cambio, perdón, la UFB final entre la UFB inicial, que va a ser 1.0043913. Voy a trabajar, como les había indicado, con 5 decimales, que eso ya es un valor bastante aproximado. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar los 200.000 por mi factor de actualización y voy a tener el monto total actualizado, que son 200.878,27. Y mi monto que actualicé son 200.000. Por tanto, mi ajuste son 878,27. El asiento que tiene que realizarse y los importes son 878,27 y 878,27. Incrementamos eso. ¿Cuál es el sentido de hacer esta actualización por UFBs? ¿Por qué tiene que hacerse? ¿Cuál es el significado? ¿Alguien me ayuda? Porque cada año se va actualizando, Lice, la información, entonces tiene que estar actualizada mediante, que las UFBs ya no son las mismas por gestiones. Ok, de acuerdo. ¿Lice es como el dólar? Yulisa, dale, Sigue, luego Álvaro. señorita. Sigue, señorita. Lice es como el dólar que te puede traer como... Bueno, en este caso, lo que yo he visto, las UFB siempre te traen ingresos, Lice, hasta lo que yo hice, las UFBs, entonces sería como el dólar, Lice, como una moneda de cambio, pero en ese caso en UFBs, que te traen ingresos en este caso. Ok, de acuerdo. Álvaro. Álvaro, ¿qué decías? Si no estoy mal, dicen, ya se actualiza para mantener para actualizar el poder adquisitivo del dinero, o sea, para mantener el valor del dinero, ¿puede ser? Sí, no, está perfecto. Sandra, Yulisa y Álvaro. Estamos sintonizados en la misma radio, de acuerdo, es eso. Sin embargo, la apreciación de Yulisa es la correcta, ¿no? O sea, matemáticamente debemos tratar a las UFBs
por el poder adquisitivo, como tú decías, actualizar los datos, como decía Sandra, y debemos tratarlos y pensar como si fueran dólares. Si fueran dólares, tendríamos que actualizarlos por el tipo de cambio, que puede ser positivo o puede ser negativo. No han vivido ustedes el tema de la bajada del dólar, entonces no lo conocen muy bien. Pero en algún momento en nuestra economía, el dólar ha bajado y se ha quedado con 6,96. Estaba en 7,07. Entonces puede ser un gasto también. Esa es la forma en que se tiene que realizar este asiento de ajuste de actualización, y ese es el por qué se realiza esto. Luego tenemos el día 21, como les había dicho, es el registro de los accionistas para cobrar las acciones, y finalmente que no se hace nada, y finalmente tenemos el pago de los dividendos. El día 25 de abril, entonces, registramos el otro asiento, que es del día 25 de abril, pagamos las acciones. ¿Y cómo las vamos a pagar? Vamos a pagarlas con dividendos por pagar, 114,000 bolivianos contra bancos, caja. Ok, nada más. De eso se trata la distribución de utilidades. Esos son los 3 asientos que tenemos que correr cuando declaramos dividendos. Resultados acumulados, rebajamos los resultados acumulados, registramos la reserva legal y los dividendos por pagar. Por otra parte, solo es tema contable, el tema de la actualización de los resultados acumulados. Esto no afecta el patrimonio. El estado de evolución del patrimonio no afecta. Por un lado, estamos aumentando los resultados acumulados y al mismo tiempo estamos llevando a resultados de la gestión los 878,27, pero en el global no afecta en nada. Los valores no tienen que ser modificados cuando se hace el ajuste por inflación de las cuentas de patrimonio. Si en todo el patrimonio tenemos 10,000 dólares, si actualizamos el resultados acumulados y llevamos esto al gasto, entre comillas, como estamos haciendo esto, nuestros 10,000 dólares como dueños, como propietarios, no se van a incrementar ni van a disminuir. Vamos a seguir teniendo nuestros 10,000 dólares. Solo es un tema contable y para mostrar mejor el resultado de esta gestión. Para nada más. Y mostrar que se hizo el asiento por ajuste por inflación. Repito, en el global no afecta. Esto no hace que gastemos 878,27. Contablemente y por el principio de exposición, sí, lo mostramos como un gasto. Y como un ingreso, digamos, en la cuenta de resultados acumulados. Por tanto, su efecto es cero. Un poquito más teórico. Pero aquí quiero comentarles algo más, antes de cerrar esta clase, con las disculpas del caso. Son 114,000 bolivianos. Y Williams, ¿quieres saber cuánto te va a tocar? Sí, dice sí. Ok. ¿Cuánto te va a tocar de esta plata? Eso depende de cuántas acciones tengas. ¿Cuántas acciones tú quisieras tener, Gabriela? El 50% del total. El 50% del total. Ya. Bien, muy bien. Así me gusta. En total tenemos 600 acciones. 600 acciones que van a repartirse 114,000 bolivianos. Entonces, como hemos repasado en sociedades de responsabilidad limitada y hemos repasado y hemos trabajado con estas sociedades colectivas, simplemente en este caso es dividir los 114 entre 600 acciones. Y ese es el valor que cada acción se va a llevar. En el caso de de Gabriela, que quiere el 50%,
Por 300 acciones se va a llevar la módica suma de 57.000 bolivianos. Porque cada acción está pagando una utilidad de 190.000, perdón, de 190 bolivianos. ¿Y tú, Álvaro, cuántas acciones tienes? ¿40%? Perdón, no era a ti, me confundía. 40%. ¿Por qué pones en porcentajes? Más 600 por 40%. Tienes 240 acciones. Y te llevas 45.600. Ahí tenemos en totalidad 300 acciones, 240 acciones. Mi querido William, estos dos jóvenes te han dejado solo con 60 acciones. Peor es nada, ¿no, William? Menos riesgo, dice. Menos ¿No? riesgo. Menos riesgo también, ¿no? Eso es cierto, menos riesgo. Pero si fueran acciones de CBN, creo que no hay mucho riesgo, ¿no? Porque lo tenemos a Álvaro, Sí. que aporta todos los días, aporta a la sociedad, a nuestras utilidades. Hay consumidores fieles, dice. Claro, claro. Todos los días ahí aportamos a las utilidades, aunque sea de centavo en centavo. ¿Perdón? Con o sin pandemia. Exactamente, Gabriela, con o sin pandemia, ¿no? ¿Qué pandemia? Vos, como decía Álvaro por ahí, yo decía una Wari, no sé, la señorita Dicen, Light. todo sea por registrar utilidades. Exactamente, no todo sea por eso. Te vamos a regalar, en Navidad te vamos a regalar un cisterna de cerveza. A ver qué haces, mi querido Álvaro, con eso. ¿En cuánto tiempo lo acabas? Puta, Entonces, dicen. esa es la forma de repartir las utilidades. Y cada uno, por eso registra cuántas acciones tiene. En el caso de Gabriela tenía 300 acciones. En el caso de Álvaro tenía 240 acciones. Y William se quedó con 40 acciones. Eso suman en nuestro ejercicio inventado teórico de 600 acciones. No sé si está claro cómo se dividen, cómo se reparten las utilidades, cómo se determinan las utilidades y finalmente cómo se reparte y cada uno se lleva ese dinero. Obviamente, acá digamos en el caso de que vengan las tres personas, vamos a hacer 3 asientos que van a sumar los 114.000. En el caso de Gabriela, decíamos que se va a llevar 57.000. Vamos a hacer ese asiento con su cheque. En el caso de Álvaro, vamos a tener 240 acciones. 45.600. Y en el caso de William, vamos a tener las 60 acciones, que van a ser, si no me equivoco, 11.400. Son los 11.400 y 11.400. Que hemos dividido, perdón, aquí estoy rayando dividendos por pagar. No hace caso. 3 asientos, dividendos por pagar, que si los sumamos, suman los 114.000 y en banco suman también los 114.000 bolivianos. Obviamente, CBN debe tener más de 100 socios, más de 1.000 socios, no sé, Banco Mercantil, Banco Vice. Entonces, muchos accionistas tienen estas acciones en su poder y pueden irlas a cobrar en forma individual. Pero no olvidemos que Ambev es el socio principal de CBN, por ahí tiene 110.000 bolivianos en participación de los dividendos, ¿no? Puede suceder.